Hola chicos, bueno, vamos a seguir con instalaciones sanitarias. El tema de hoy es el mismo tema que vimos en la clase pasada, o sea que tratamiento de residuos sólidos urbanos, o sea que RSU. Solamente que hoy vamos a ver un poco, vamos a ir profundizando. Vamos a terminar de ver todo lo que es relleno sanitario, condicionamientos, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver también lo que es residuos patológicos o residuos hospitalarios o residuos peligrosos también, como le llaman. Bueno, ese es todo un temazo también. Y también vamos a ver un poco diseño o de plantas de RCU, o sea que plantas que clasifican, separan, digamos, los, los residuos urbanos, los residuos sólidos urbanos por un lado, eh, todo lo que es plástico, vidrio, materia orgánica, etcétera, etcétera. Y también en el mismo predio de la planta clasificadora se puede también reciclar. Bueno, eso ya sería una planta recicladora. Y también los residuos que se pueden llevar a enterramiento sanitario, o sea, a las zanjas de enterramiento. Bueno, todo eso vamos a ver hoy rápidamente. Bueno, vamos a pasar a ver los materiales. En principio tenemos este material que ya lo habíamos visto. Este es el residuo sólido urbano que ya empezamos a ver la clase pasada. Y hemos llegado por acá a relleno sanitario. Bueno, eh, entonces el residuo sanitario lo que produce es de que por capa se va colocando la basura y se le va colocando tierra, luego otra capa de basura, tierra, hasta ir hasta una cierta altura, puede ser hasta el nivel de suelo, si es una zanja, o puede ir subiendo más, eso depende del proyectista o de la forma como se trabaja, hasta una cierta altura. Luego eso se tapa todo con suelo y ahí se puede plantar arbolitos, césped, lo que sea, para, para completar, digamos, el relleno sanitario. Lo que con eso se hace es que la basura se va pudriendo y se va convirtiendo en prácticamente en suelo, en tierra. Y también con eso podemos eh, hacer que los lixiviados queden, digamos, dentro de ese enterramiento sanitario, de tal manera que no contamine el suelo. Ya habríamos hablado de lo que es el lixiviado, ya saben lo que significa. También la basura en sí, todo lo que es materia orgánica, produce gas. La idea es que este enterramiento sanitario ya venga de una planta clasificadora, de tal manera que acá llegue solamente ya elemento orgánico que se puede pudrir fácilmente en el suelo y convertirse luego en suelo fértil, en abono, lo que sea. O sea, el famoso compost que le dicen, compostaje. O también algunos lo utilizan para lombricultura, que sería los criaderos de lombrices, que a su vez producen un suelo muy fértil y que eso se acumula, se puede juntar y se vende como fertilizante de un altísimo precio. Bueno, esa es la idea de estos rellenos sanitarios, no como se hace actualmente en muchos lugares, inclusive acá en Asunción, que es la capital, en donde se tira prácticamente la basura sin clasificar. Lo que clasifican ahí son los gancheros, la pobre gente que se contaminan ahí con la basura. Y clasifican, sacan todo lo que a ellos les parece útil y el resto queda desparramado y viene un tractor y lo va enterrando, lo va enterrando. No es el método adecuado, pero que eso es lo que tenemos. Bueno, pero lo que sí ustedes como arquitectos lo que tienen que hacer es seguir estos lineamientos que se presentan acá en clase o lo que ustedes pueden ver en otros materiales ilustrativos, que hay muchísimos en internet, en bibliotecas, lo que sea. Bueno, hay que tratar de hacer bien las cosas, no como habitualmente se hace. Bueno, método de relleno sanitario. Hay varios métodos, métodos que le llaman de trinchera o zanja, que es el excavado. Siempre esta zanja tiene que cumplir con ciertas condiciones. El fondo de la zanja tiene que ser impermeable, por eso que es recomendable que el suelo sea arcilloso, porque la arcilla tiene una alta permeabilidad, que va un coeficiente de permeabilidad que va acá de 10 a la menos 7, o sea que prácticamente 10 millones, menos 10 millones de posibilidad que pase una molécula de agua a través de la capa de ese material, que en este caso es recomendable que sea arcilloso. Si no tenemos suelo arcilloso, generalmente se coloca una tela
que se llama geotextil, que viene también al efecto para que sirva de impermeabilizante. Eso es a los efectos que no pase el jugo o la basura, que llamamos lixiviado, que no pase y contamine el suelo, porque el lixiviado, si llega a pasar en el suelo, viaja hasta encontrar las napas de agua potable y contamina el agua subterránea. Esa es la idea, que no contamine. Bueno, acá vemos la zanja donde se va tirando la basura y después de tener una cierta altura se cubre con suelo y se vuelve a compactar, se vuelve a tirar basura y así sucesivamente. Esas columnas que ustedes ven ahí son las columnas de gases para que pueda respirar la basura. Por ahí sale gas metano. Muchas veces ese gas también se puede acumular en biodigestores, en digestores de gas. Y se puede usar ese gas para iluminar el predio. Entonces, de noche, por ejemplo, podemos tener todo bien iluminado el predio y también se puede utilizar para calefaccionar el ambiente, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos hacer con el gas natural se puede utilizar. Bueno, este otro método le llama rama combinado. Hay muchos métodos. Acá le estoy presentando algunos nada más, pero hay muchísimos. Todos son factibles de realizar en nuestro medio y todos son óptimos, o sea que funcionan muy bien. Solamente que hay que tener ciertos cuidados que ya lo van a encontrar en este material y también el que quiere profundizar tiene suficiente material en internet y en los libros. Acá están las ventajas del relleno sanitario. Bueno, léanlo. En principio, yo veo que una de las ventajas más importantes que tiene, de las más importantes que tiene el relleno, es que el costo de operación y mantenimiento no es muy elevado. Se necesita a lo mejor una máquina no muy, que no sea tan sofisticada ni costosa, que es la que puede hacer la zanja, colocar el geotextil o gente que puede alisar la arcilla para convertirlo en totalmente impermeable. Y la otra parte, aparte del bajo costo de operación y mantenimiento, es de que puede generar empleo, da trabajo a mucha gente y no se necesita mano de obra muy calificada. Y sin embargo se le puede pagar bien, porque la gente que trabaja en estos medios entran dentro la parte legal del trabajo que debe cumplir hasta 6 horas nada más. Y luego ya tienen que dar lugar a otro turno. Pero el sueldo es un sueldo que supera el sueldo mínimo. Eso es en teoría. En la realidad son más sanguinarios los patrones que no pagan. Bueno, entonces, tiene muchas ventajas. Estábamos hablando del exiliado que es peligroso, hay que también tenerlo muy en cuenta. Vamos a seguir acá porque esto ya ustedes seguro que ya lo habrán leído. La infraestructura típica de un relleno sanitario, como le expliqué, se puede hacer montículos también. Los gases, como le dije, se puede reutilizar o se puede sacar directamente, enviar a la atmósfera. Bueno, estos gases se producen por el fenómeno que ya sabemos, el fenómeno aeróbico y anaeróbico, lo mismo que sucede en las cámaras sépticas, sucede acá en la zanja sanitaria también. Exactamente lo mismo. Eliminación de gases, bueno, acá está la forma, cómo se hace, los materiales de cobertura, las capas, las diferentes capas y las medidas más o menos de profundidad que se necesitan. Acá están ciertos valores, indicativos por supuesto. Y después cómo termina plantando árboles y prácticamente no se nota que ahí hubo un basural. Y si se hace esos montículos que ustedes ven, esos montículos después se pueden volver con máquina a sacar, porque una vez que pasa un determinado tiempo, unos cuantos años, ese suelo ya es totalmente suelo natural y se puede repartir, inclusive se puede vender como suelo fértil. Bueno, acá están estos montículos. Ahí también, eso ya es gigante. Y bueno, el relleno sanitario puede ser manual también en algunos lugares donde no hay posibilidad de hacerlo en forma pública, se puede hacer en las casas. Y bueno, eso también se puede enseñar en la escuela. Acá hay un manualcito. Lo que hay que tener en cuenta también es el agua de lluvia. Es importante el drenaje. El drenaje de agua de lluvia es justamente el agua para que no contamine más de lo que la basura misma tiene su jugo, su líquido, digamos. Y si le entra agua de lluvia, va a generar más lixiviado todavía. Entonces, lo ideal es de desviar esa agua de lluvia
a través de canaletas y enviarlo a lugares seguros donde no contamine el ambiente. Bueno, aun y que genere problemas de raudales. En fin, después están los métodos que son... Fíjense acá hay una planta de relleno sanitario. Normalmente lo que se aconseja es que alrededor tengan árboles. Hay árboles especiales acá en nuestro medio. Hay varias variedades, valga la redundancia, de árboles que se plantan exclusivamente en estos lugares donde se generan malos olores, porque estos árboles captan, absorben esos malos olores y no dejan que vayan hacia afuera con el viento. Entonces es muy importante plantar esos árboles. En nuestro país tenemos varias variedades de ese tipo de árboles. Bueno, infraestructura típica de un relleno sanitario. Ahí parte por parte te indica qué forma, qué es lo que hay que colocar primero, después, qué sé yo, y las dimensiones. En fin, acá también está uno donde vemos cómo se puede desviar el agua de los costados. Acá también tenemos, en fin, tienen suficiente material para leer, para interiorizarse. Es muy importante que manejen bien este tema porque es un tema actual que hay que solucionar. Casi todas las ciudades, inclusive en los pequeños pueblos, se pueden hacer eh, plantas clasificadoras unidas a este tipo de zanja de relleno sanitario. Drenaje de las aguas, que ya les expliqué que es importante hacerlo. En fin, esos pozos de monitoreo son los pozos que se hace a cierta distancia de los rellenos y se verifica que el agua que sale no esté contaminada. Eso es importante. Percolación también se le llaman a ese tipo de pruebas de percolación. Eh, Acá tenemos selección de sitios, a qué distancia de las ciudades más importantes se puede colocar, de acuerdo a los poblados, de la cantidad, etcétera, etcétera. A qué distancia es recomendable. Se recomienda que no esté muy cerca, ¿verdad? Siempre genera un cierto olorcito no muy agradable la descomposición de la basura. Por eso que es importante en la parte de relleno que exista una planta clasificadora, porque de esa manera en la clasificación rápidamente se puede separar los materiales, los residuos que vamos a llevar a la planta, o sea, a la zanja sanitaria. Y rápidamente se lleva a través de tolva, a través de zorras, que son una especie de canastos grandes que van sobre rieles, y se vuelca en la zanja. O a través de camioncitos, lo que sea, unos acoplados se lleva rápidamente la basura clasificada para enterrar, lo que se puede enterrar. Lo que no se debe enterrar, que son aquellos plásticos, vidrio, todo eso se clasifica y para reciclaje. Entonces, si tenemos esa planta clasificadora y tenemos cerca el relleno, entonces prácticamente no genera olor, no genera olores desagradables. Bueno, hay todos criterios de cómo construir y dónde colocar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a salir de este material que ustedes ya tienen. Este material yo ya le entregué la semana pasada, o sea que hoy ya no les voy a entregar, pero ustedes tienen de la semana pasada, de la clase pasada, en la clase número 7 sería. Bueno, salimos de acá y vamos a ir a otro PowerPoint que está por acá. No, vamos a ir a ver un poco. Sí, vamos a ir a planta clasificadora de RCU. Las plantas que yo le estoy diciendo a ustedes, eh, estas plantas vienen para distintos tipos de, como le digo, ya es rentable a partir de 10.000 habitantes. Para una población de 10.000 habitantes es rentable hacer una planta clasificadora. Y si es más grande, 20, 30, 40, 50.000, 100.000 habitantes, ya se puede tener más de una planta en distintos lugares adecuados, alejados del centro urbano, pero en lugares adecuados, si es posible, cerca de los ríos, donde pueden llegar barcazas, porque fruto de esta clasificación y fruto de este reciclaje son vendidos, son muy apetecibles para grandes empresas, sobre todo gente de Argentina, que te compran, por eso cargado en barco, el transporte fluvial es muy rentable, es muy barato, entonces se puede enviar eso a las grandes urbes. O si no, venderla acá en Paraguay, que también hay un montón de plantas que, que reciclan esas clasificaciones de residuos. Bueno, acá tenemos un poco cómo se llega a la planta
desde el número 1 hasta el 12. Primero se recibe a través de un camión en una tolva, la tolva lleva una cinta, alrededor de esa cinta transportadora que es larga, hay gente trabajando, gente totalmente equipada con guardapolvo blanco, guante, casco, mascarilla, bota, bien equipada la gente, tienen su vestuario, tanto las mujeres como los varones. Generalmente en estas plantas trabajan muchas mujeres, porque no son trabajos pesados lo que tienen que hacer. Entonces, en esa cinta hay una máquina con tanza que gira a gran velocidad, va rompiendo las bolsas. Entonces la gente visualiza rápidamente y va clasificando cartón por un lado, vidrio por otro lado, así, rápidamente. Pero a medida que va pasando, el de al lado también hace lo mismo hasta llegar allá a la punta. Luego eso cae en una tolva, regresa otra vez para que se haga una segunda clasificación, así sucesivamente, hasta que llega un momento en que la clasificación ya no hace falta hacerlo porque queda solamente materiales de desecho o materia orgánica que vaya a parar a la zanja sanitaria. Y bueno, y todo este proceso se explica acá en estos puntos de 1 al 12. Inclusive en donde se llega a, a las prensas compactadoras, envasadoras, porque se envasa totalmente el vidrio, el cartón, por colores, por tipo, por papel, todo se clasifica, se enfardan, o sea que se prensan, se enfardan y se lleva a reciclado. El reciclado puede estar ahí al lado mismo de la planta clasificadora. O se lleva en camiones al puerto o en camiones a las fábricas recicladoras. Bueno, le voy a mostrar rápidamente algunas plantas. Acá, esta es una pequeña planta para una ciudad de 10.000 habitantes aproximadamente, muy rentable. Vemos acá llega el camión, descarga acá en una tolva. La tolva es como una canasta grande, donde se recibe. Es inclinada, paredes inclinadas, como esos baldes de albañil, digamos. Ahí caen y hay una cinta transportadora que lleva la basura acá. Y acá está toda la gente. Acá vemos en plan, este en corte y este en planta. Acá vemos las distintas personas o lugares donde se van clasificando por tipo. Cartones, por un lado, papeles, vidrio, metales. Bueno, y después, aquí ese verde y después está ese amarillo y el azul. El verde, no puedo ver bien, dice materiales reciclables. Y el anaranjado son materiales orgánicos. Esos orgánicos se separan para hacer el compostaje, para convertirlo al suelo en compost. El compost un material, o sea que ya es la basura mezclada con el suelo descompuesto y se convierte en abono. Bueno, y acá ya tenemos, esto ya es materiales clasificados para recicladora. Y estos son los de desecho que puede ir a parar a la zanja de enterramiento sanitario. Bueno, este sería una pequeña planta. Van a ver después ustedes tranquilamente. Este ya es otro uno mediano que tiene un poquito más cosas, pero trabaja en forma muy similar. Estos lugares son muy limpios, ni siquiera hay malos olores porque rápidamente se puede clasificar, sacar todo y todo lo que es materia orgánica se puede llevar para enterrar ya. O usar para compostaje o para criadero de lombrices, para lombricultura. Es todo eso para generar abono. Acá tenemos una planta más compleja, ya que tiene ya distintos niveles, otro tipo ya son más mecanizadas, inclusive la clasificación se hace más mecanizada. Esto no es muy recomendable todavía para nuestro medio porque nosotros lo que queremos es generar mano de obra, o sea, empleo. Entonces, estas máquinas todavía podemos nosotros usar como esta, con gente, con personas. Esta otra también con personas. Este es semi, hay personas y hay máquinas. Esta ya es un poco más compleja. Tiene también mucha gente trabajando acá, pero ponerle que ya es apenas el 20% de lo que son aquellas otras plantas. Después tenemos acá, este sí que es totalmente ya mecanizada. Esto es rapidísimo, te hace la clasificación. Este es otro tipo de planta, que también es muy rentable, pero operan menos personas. Y fíjense que acá, cada uno de estos puntos que ven abajo son los lugares donde se van separando los materiales que luego serán reciclados. Bueno, en este caso es al revés de los otros, ¿verdad? Pero acá todos entraban por este lado. Este también, este entra al revés. Pero es lo mismo, es como darlo vuelta nomás al plano. Por acá entra, acá se hace una preclasificación, acá se hace la clasificación verdadera y acá son las salidas.
lo que ya no se puede clasificar y eso van a relleno sanitario. Bueno, y así sucesivamente. Este es otro parecido al anterior, muy completo. eh, Como te iba a decir, es súper automático. Esta es una máquina que se llama chipeadora o chipeadora. Algunos le dicen chipeadora y otros le dicen chipeadora. No, es una máquina para hacer chipa. No se vaya a confundir porque a veces en el examen pregunto qué es una máquina chipeadora, es para hacer chipa argolla, me ponen algunos. No, no es así. Este sirve para eh, tirar estas ramas de plantas, inclusive algunos troncos, hasta troncos de 30, depende, hay máquinas que hasta troncos de 50 centímetros de diámetro podemos tirar acá en la tolva. Tiene una tolva ahí, tiene unos dientes mecánicos que giran a una cierta velocidad y lo convierten a esto en unos trocitos que se llama chips, como chip del teléfono, pero le llaman así, pero son pedacitos de madera que salen acá a gran velocidad y se cargan en los camiones. Esto llevan a la fábrica de carbones para convertirlo en briquetas. Briquetas es una especie de carbón. En realidad es un carbón, pero diferente al carbón natural que conocemos, ¿verdad? Tiene una forma así, tipo redondeada, tipo esférica. Tiene un alto rendimiento energético. Bueno, sirve para eso, estos chips, máquinas chipeadoras. Bien, vamos a entrar rápidamente porque me falta ver la parte sanitaria de residuos sanitarios. Creo que es este, acá está. Residuos hospitalarios. Este es un temazo también. Acá está completo, es un poco largo, pero está completo. Van a ir viendo todo lo que es por definición, que es los cuidados que hay que tener, cuáles son, cómo es la clasificación, inclusive dentro de los hospitales, dentro de los centros hospitalarios, cómo se puede, están los porcentajes. Les pido que lean, echen un vistazo, no es complicado para leerlo, se explica bastante bien, está así en figura tipo presentación, échenle un vistazo. Este, Estos son los residuos, le dicen residuos de establecimiento de salud. eh, y están todo lo que es residuos de los hospitales. Véanlo, que hay también preguntitas al respecto, así que van a tener que leerlo para poder entender. Pero es muy fácil de entenderlo. Y lo único que hay que tener en cuenta acá, que se tiene que cumplir con ciertas condiciones también. Ustedes como arquitectos, cuando tienen que hacer el almacenaje, tienen que considerar algunas normas. Esas normas generalmente son normas internacionales. Acá en este material van a encontrar algunas normas argentinas, pero son prácticamente, acá está, legislación nacional. Acá tenemos también las nuestras, que generalmente son copias de los curepas o de los brasileros. Así que mucha diferencia no van a tener. Yo encontré esto, así que le estoy poniendo esto, aparte que eran materiales de estudio mío cuando era estudiante. Así que me resultó fácil conseguir esto. Bueno, entonces, acá están las legislaciones. Eso no hace falta que lo sepan de memoria, sino que hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar si uno se especializa en esto. Por eso que es importante tener en cuenta las normas. Ahí van a encontrar las medidas, la altura, la cantidad disponible, cómo se tiene que apilar o no se tiene que apilar las bolsas, los frascos, los recipientes. Todo eso está estipulado en estas normas. Bueno, en fin, acá está todo. Como le digo, un poco largo, pero es muy interesante. Y la forma como se eliminan estos residuos, al llevar ya del hospital, se lleva generalmente a unas plantas que ya no son las mismas de esas plantas clasificadoras y recicladoras de que hemos hablado en el tema anterior que recién hablamos, sino que pueden estar en el mismo sitio, pero están separados de eso porque el procedimiento es diferente. Son camiones especiales lo que llevan estos residuos, se llevan al lugar y generalmente se les someten a un pretratado de esterilización, de higienización. Después recién se lleva para ser quemado en hornos pirolíticos, si el caso es la eliminación a través de incineración. Ese es un método, incinerar, que es uno de los más usados en nuestro país. No es muy recomendable. Es recomendable si se toman todas las precauciones, porque genera humo y ceniza. Sí, humo y ceniza, y la ceniza todavía es altamente contaminante, esa ceniza de estos residuos. Y el humo que salen por la chimenea, generalmente alrededor de la chimenea se le tiene que poner una celda que se llama celda electrostática, que hacen que el humo
se quede pegado a esa celda y caigan en forma de ceniza en un colector para que para que no se difunda por toda la población aledaña. Cosa que yo veo acá en Paraguay que no lo tienen esas plantas. Eso deberían ponerle ahí a la salida de la chimenea. Es una celda electrostática que generalmente no le ponen. Tiene sus pros y sus contras, pero es más económico la incineración que bueno, no es tan económico, pero es económico comparando con otros medios, me refiero, para eliminar. Y su mantenimiento tampoco es muy barato. Hay otro método que se llama, acá tenemos, por ejemplo, un material radiactivo que salen de los hospitales. Recuerden que los rayos X y hay otro tipo de rayos, cobalto, que se usa muchísimo en los hospitales, que son altamente radiactivos. Hay que tener en cuenta, tiene que tener este símbolo, este logo que vemos acá, tiene que estar. Eso es obligatorio en todas partes del mundo. Acá en la Argentina, como este texto argentino, está estipulado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso tiene que llevar esas bolsas o esos recipientes. Bueno, eh, eso también son considerados como desechos hospitalarios. En fin, acá sigue, acá vemos también cómo se tienen que cargar en este tipo de bolsones rojos, lo que son peligrosos y patológicos. En fin, todo eso lo van a ver acá. Yo le estoy pasando rápidamente, porque el otro sistema importante también es el de autoclave. La autoclave es para convertir a los residuos sólidos a través de hidrólisis en un material inerte donde se mueren prácticamente todos los gérmenes patológicos y ya se considera el elemento prácticamente no patógeno. Después se puede enterrar. Hay también eh, zanjas sanitarias, así como los rellenos sanitarios para hospitales, pero no se tienen que mezclar con los enterramientos sanitarios urbanos que salen de las casas. Ojo con eso, no se debe mezclar. Bueno, en fin, acá tienen todo para leer y contestar. Acá también hay parte de arquitectura, como vemos que tienen que estar los almacenes, la parte de almacenaje dentro del hospital. Este tipo de almacenaje tiene que tener también la planta que recibe la clasificadora o en este caso la incineradora o la que hace por autoclave la eliminación de los residuos. Tiene que tener también una cierta, por eso que hay que leer los reglamentos, hay que tener una, ¿cómo se dice? Por lo menos un modelo de una planta que ya se ha hecho, que hay un montón en el mundo, en internet van a encontrar un montón, así que si les sale un laburito de eso, van a poder tener cómo basarse para hacer un proyecto. Es muy interesante. Eh, para tenerlo en cuenta, porque es muy de actualidad. Y es un problema que generalmente estamos aplazados en este tema en muchísimas ciudades. Por lo tanto, es importante que el arquitecto tome las riendas de este caso y presentar como proyecto en sus respectivas comunidades, porque hay que solucionar este tipo de problemas. Bueno, como ven acá, tienen un montón de materiales para leer. Léanlo rápidamente. Yo no les pido que lean en forma para que lo sepan de memoria, pero traten de entender lo que dicen, traten de razonar, seguirle el paso, porque tiene todo un paso lógico que es fácil como se dice, de intuir hacia dónde ir, hacia dónde puede llegar las conclusiones. Por eso que es importante que ustedes manejen bien este tema. Bueno, hasta acá vemos esto y con esto damos por finalizado el tema de residuos sólidos urbanos y residuos patológicos. Lo que no vimos son residuos industriales, que es un proceso muy similar a esto, pero que también tienen suficiente material por si les sale un trabajo de eso, o si no me avisan y yo le doy una manito. Por supuesto que me tienen que pagar porque con tereré y mate nomás ya no trabajo últimamente. Eh, bueno, dale chicos, quedamos así y vamos a seguir la clase que viene.